Bienvenidos y bienvenidas en este día aciago de este Madrid gris, oscuro, tirando a negro. Bueno, estamos en la tercera sesión del Laboratorio de Ideas. Como les contaba en otras ocasiones, para los que nos ven habitualmente, que son bastantes, el Laboratorio de Ideas nace dentro de la Fundación como un espacio para identificar los temas de nuestro tiempo, y en este caso nos hacemos una pregunta de cómo la inteligencia humana, artificial y colectiva nos ayuda a identificar los temas de nuestro tiempo. Y en este caso, en el día de hoy, nos ayuda también en el ámbito de la educación, es decir, el papel que juega también la educación, tanto para la identificación de esos temas de nuestro tiempo, para garantizar esa educación, para avanzar en educación. Siempre que hablamos de educación en esta casa no hablamos solamente de la educación reglada, de los cuales son tres muy especialistas, hablamos de la educación universitaria y también hablamos de la educación a lo largo de la vida. Como fundación trabajamos fundamentalmente en esto, es decir, en alargar ese concepto que ya Delors ya puso en su momento y Faure anteriormente, de la educación a lo largo de la vida, que se ha convertido ya como un claim o una manera de entender nuestro empoderamiento como ciudadanos dentro de una sociedad cada día más cambiante. En este día que vamos a hablar de educación, hemos traído a tres personas que, desde mi punto de vista, vuelvo a lo mismo que ya conté la otra vez, son tres amigos, dos amigas y un amigo, y con lo cual tres personas de una excelencia en el ámbito educativo y en el ámbito personal brillante, ¿no? Yo les doy las gracias porque vuelvo a decir lo mismo como siempre, a golpe de WhatsApp te vienen y dicen yo quiero estar allí, y así que encantadísimo que esté Josefina, redactora del ABC, a Ana Torres, periodista del diario El País, y a Miguel Ángel Sancho, que si no lo conocen es una eminencia en el ámbito de la educación, lleva muchos años trabajando en el ámbito de la educación, además desde Fundación, con la conexión en Europa, y uno de nuestros grandes referentes en todo lo que hemos hecho en el mundo de la educación, tanto mío personal como de esta casa. La dinámica de esta sesión, como viene siendo habitual esta sesión, habrá una primera intervención de unos 10 minutos que no controlaré en tiempos porque ellos son muy moderados y sabrán moderarse, porque además soy un pésimo moderador y me quedo embobado viéndolos, y entonces con lo cual me cuesta cortarles, así que serán ellos los que sepan controlarse. Unos 10 minutos para hacer una reflexión sobre el ámbito de la educación y sobre aquello que hemos hablado. Yo les lanzaré alguna serie de preguntas para analizar, sin duda alguna, ese concepto o ese binomio entre inteligencia y educación, que antes con Miguel Ángel lo hacíamos diciendo, hablar de inteligencia y educación y hablar en la Fundación Ortega, bueno, estos son ya palabras mayores, ¿no? Y luego, pues, bueno, habrá un turno de preguntas por si ustedes quieren hacer alguna reflexión, alguna pregunta, para que tengamos un acto que para aproximadamente en 75-90 minutos podamos dejarles libre y que puedan disfrutar de la lluvia de Madrid, que tiene siendo también muy interesante. Josefina, te dejo a ti inicialmente para que hables. Muchísimas gracias por la invitación, es un honor. Lo mismo me sale decirte a ti, que bueno, aparte de amigo, una admiración profunda, así que muchísimas gracias por contar conmigo, para mí es un honor y tener estos compañeros excepcionales. De hecho me siento un poco intrusa, ¿no? Porque al final, no sé, siento que al final los que tienen más que aportar sois vosotros, tú también, de quien he aprendido mucho también, de educación también. Y bueno, pues quería empezar con, bueno, es verdad que reconozco que me cuesta mucho hablar en público porque, bueno, como les estaba comentando a los compañeros antes, ¿no? Uno como periodista es siempre más del detrás de escena, ¿no? Estamos acostumbrados un poco a, no tanto a estar aquí delante a contar cosas, sino que nos la cuenten, ¿no? Y a mí me lo estoy pasando fatal. Pues nada, no, sí que quería contar una anécdota, porque es verdad que cuando me planteabas el tema de la inteligencia artificial, inteligencia colectiva e individual, dije, pues mira, voy a lanzar yo una pregunta al público, voy a contar una anécdota para ver qué os parece, porque es fue fruto de un reportaje que surge en el periódico y que generó un poco un revuelo en la redacción, que tenía que ver con la inteligencia artificial, con los temas de nuestro tiempo. Y esto es bueno, esto de que nos tenemos que controlar el tiempo, yo una argentina lo lleva fatal, pero bueno, a ver si lo consigo. No, simplemente esto lo quería contar un poco al público para ponerlo sobre la mesa y ver también eso, obtener un poco de evolución de la gente, a ver qué opina de esto, ¿no?
Y bueno, es a raíz de precisamente de cómo la inteligencia artificial está influyendo en todos los sectores de la vida, pero incluso en el de las relaciones, ¿no? O sea, y fue a raíz precisa, ¿y por qué? Y ahora os explico por qué lo de la inteligencia, no solo la artificial, sino la de las personas. Tengo un amigo, una persona que es un excelente académico, que estudió en Harvard, estudió en Stanford, estudió en Oxford, bueno, un genio, un erudito total, que sabe mucho de educación, por cierto, y un día en una conversación casual me dice, digo, bueno, ¿qué tal de relaciones y demás? Y me dice, bueno, bien, estoy con Katie, imagínate que le puso, no me acuerdo el nombre ahora, pero bueno, sí, a veces me aburro de ella y tal. Y le digo, ¿pero quién es? Le digo, no me la presentaste y tal. Me dice, no, es una IA, me dice. Y yo, ¿cómo que una IA? Me dice, es una inteligencia artificial. O sea, se estaba vinculando con una inteligencia artificial, con una aplicación de inteligencia artificial que está pensada para eso, para tener vínculos. O sea, vienen de alguna manera a reemplazar las relaciones estas que tenemos, las interpersonales. Y claro, me acuerdo que esto genera una revolución en el periódico enorme, primero porque nadie se creía que esto existía, esto existe y hay millones y millones de descargas y hay muchísima gente que las utiliza y se está convirtiendo en una manera de vincularse que tiene más uso del que creemos, ¿no? Y donde está pensado el robot o el avatar, digamos, para responder y satisfacer a la persona con la que te vinculas, ¿no? Pero que es real la relación, no es una cosa mecánica, que si tú le preguntas, te respondes casi, mantienes prácticamente una conversación como la que vamos a mantener nosotros, ¿no? Que te responde, le cuentas de tu vida, el avatar te responde, te dice yo vivo en Estados Unidos, yo vivo en Madrid, no sé, de todo, yo estudio, en este caso este hombre, yo estudio en Harvard, pues yo estudio en no sé, era increíble y nadie se lo podía creer. No me lo creían. Y es verdad que este chico terminó un poco, bueno, no di su verdadera identidad en el reportaje porque, bueno, no quería. Y luego las críticas fueron brutales, ¿no? Terribles, o sea, lo trataron, bueno, desde machista porque él decía que quería quería tener a disposición a la máquina todo el tiempo. Bueno, se le dijo de todo y me llamó la atención un momento, y ahí vengo lo de inteligencia, que era una persona tremendamente inteligente y un jefe de opinión del periódico, que este tema hasta se llevó a editorial, por cómo nos estamos vinculando ahora con las máquinas, ¿no? Dice, bueno, pero cuenta que este hombre era un erudito, que es un crack, que no es un loco que anda por ahí vinculándose con máquinas, ¿no? Bueno, cuestión que yo esto también lo cuento un poco para luego cuando salga el debate también intentar ver un poco qué opináis de esta manera de vincularse y de cómo la inteligencia artificial llegó, es una realidad, o sea, ya no es lo de, hablemos de la inteligencia artificial como si fuera una cosa lejana, no, está en un montón de cosas, pero ha calado tan hondo que incluso está en nuestras relaciones del día a día. Ya no es una máquina que te hace una cosa o te la deja de hacer, o el chat GPT famoso de le pregunto una cosa y me la contesta. No, ya me sirve a mí para vincularme con otra persona, ¿no? Y hay un poco de horror, estupefacción y luego pues gente que la usa para sentirse menos sola, ¿no? Bueno, y esa era la anécdota, pero bueno, volviendo ahora sí, enlazándolo más con el tema de la educación, bueno, la que trabajamos, la reglada, había pensado, cierto, en tratar de la ley de universidades y esa formación a lo largo de la vida, que es la que trata la ley, pero sí que me quedé pensando en el tema de la comprensión lectora. Hace poco se publicó el estudio que se llama PIRLS, que es el que, del inglés, perdón mi pronunciación, Progress in International Reading Literacy Study, que es el que evalúa la comprensión lectora del alumnado de cuarto curso de primaria, que son los que tienen 10 años aproximadamente. Bueno, y entonces hoy me quedé pensando y digo, bueno, esto de la comprensión lectora y la inteligencia, bueno, pues sí, hay un vínculo enorme, ¿no? Y hablaba con Gregorio Luri, que es un filósofo que supongo que lo conocéis, un ensayista muy bueno, que le digo, esto del vínculo entre la inteligencia y la comprensión lectora, o sea, estamos teniendo estudiantes o hijos menos inteligentes, y me dice, bueno, efectivamente la comprensión lectora y la inteligencia están íntimamente vinculadas, ¿no? De hecho, la comprensión lectora supone precisamente encontrar sentido a una serie de palabras distintas que se van sucediendo. ¿Y la inteligencia qué es? Pues ver similitud en lo distinto y diferencias en lo similar. La idea es encontrarle sentido a lo que leemos, ¿no? Y a lo que abordamos. Y en España suspendemos. Me voy a poner como española porque lo soy. Y bueno, la verdad que los datos son preocupantes. Los datos son de hace poco, bueno, acá los compañeros los conocen también.
Sacamos 521 puntos, que comparado con la media de la Unión Europea, que eran 528, y la media de la OCDE, que eran 533, pues nos dejaban bastante mal. Y el problema de esa etapa, de esa comprensión lectora, es que es el momento en el que la educación han aprendido a leer, ya saben leer, pero ahora leen para aprender, que es mucho más importante, ¿no? Leen para aprender, para comprender. O sea, ya no es la lectura de por sí, sino la que tiene una comprensión, una interpretación detrás. Y bueno, otra cosa que se comentaba, ¿no? Las diferencias que hay por comunidades autónomas con esta comprensión. No es lo mismo una comunidad que otra, ¿no? Y este estudio en concreto de este año, de esta edición que salió este año y que la publicamos en todos los medios que llevamos educación, lo publicamos, se contaba, por ejemplo, que, esto también lo pongo sobre la mesa para hablarlo luego, que Cataluña estaba en la cola en comprensión lectora, que es rarísimo porque es una comunidad donde suele ocurrir precisamente lo contrario, es decir, siempre sale bien, la mayoría de las veces sale bien. Y Asturias, en este caso, le arrebataba un curso completo a los catalanes, mientras que los andaluces un trimestre. Entonces, bueno, sorprendió, fue un PIRLS, un estudio de comprensión lectora de alumnos de cuarto de primaria que nos dejó sorprendidos por lo mal que está España respecto a Europa y a la OCDE y por lo mal que salía, por ejemplo, comunidades que siempre lo habían hecho muy bien, como Cataluña, ¿no? Entonces, le preguntamos a los expertos, ¿qué opinan? No es lo que hacemos nosotros, preguntar a los expertos. Yo no tengo las respuestas, nunca. Las pregunto porque no sé, ¿no? Como decía un periodista argentino. Y decían, bueno, hablaban del tema de la inmersión lingüística, otro me decía, mira, la inmersión lingüística no puede ser porque la inmersión lingüística en Cataluña lleva mucho tiempo, con lo cual estos datos deberían ser malos desde antes, no de este año. Y otro me decía que sí, que el hecho de no usar la lengua materna generaba este problema, incluso no solo en Cataluña, en Madrid también con el bilingüismo. Entonces, depende a qué experto le preguntes, pues tiene una respuesta u otra. También esto es una manera de ponerlo sobre la mesa para ver qué opináis vosotros de este problema de comprensión lectora, en el que entra, por supuesto, el nivel educativo de los padres, claro. O sea, en la casa sí se lee, si no se lee, si los padres leen, va a ser más probable que los hijos lean, entonces la comprensión lectora va a ser mejor. ¿Cuántos libros hay? Incluso si al niño se le lee en voz alta, no se le lee. Otra cosa o sea, para entender lo importante que es el nivel educativo de los padres, ¿no? Cómo condiciona el nivel de los hijos, ¿no? Y otra cosa que contaba el estudio era que había tenemos menos alumnos excelentes, ¿no? De los datos globales todavía no hay ninguna comunidad autónoma, salvo Asturias, con nivel de comprensión lectora alto, ninguno. Y en la misma línea se pone de manifiesto que hay menos alumnos excelentes en todas las comunidades españolas en relación con la OCDE, y otra vez la excepción era Asturias. Nada más, solo Asturias. El resto por debajo de la OCDE y de la media europea. Bueno, a mí estas cosas, claro, me dan que pensar, y son lo que al final te llevan un poco a hacer este periodismo y preguntarle a la gente, a los expertos, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué en España hay problemas de comprensión lectora? Y lo que viene detrás de ese, no sé, espero ir bien, no me queda mucho, lo prometo, y lo que viene detrás de este problema de comprensión lectora, y es lo que me decía este filósofo que traigo tanto a colación, porque la verdad que a mí me enseña mucho, que es Gregorio Lurí, que él decía, los datos de comprensión lectora de estos niños son un fracaso para los niños de 15 años. Esto ya no te está augurando un problema ahora, te está avisando de un problema que va a venir en el futuro, que va a ser que se arrastra. Entonces, ¿dónde viene el elemento, digamos, ¿quién arregla esto? Pues la escuela arregla esto, ¿no? Y él decía, en este sentido, que el problema era que la escuela no lo corrige. Acá ya había otro dato polémico, y es el de que él directamente responsabilizaba a los docentes. Esto, claro, es debatible, efectivamente, y no todo el mundo echa la culpa a los docentes, por supuesto, porque no la tienen, porque es debatible y porque es verdad que no todo el mundo se atreve a decir en público, en un periódico de tirada nacional, la culpa es del profesorado. ¿Qué será? Hay gente que lo piensa, gente que no. Bueno, y él decía precisamente que la escuela no lo corregía, y me había contado una anécdota que era muy interesante, y que decía que, por ejemplo, le había dicho un profesor de Corea del Sur que para justificar los problemas de aprendizaje se justifican entre un 8 y en un 10% por trastornos de aprendizaje. Pero que a partir de ahí, que cuando se supera el 10% de ese problema, ya es pedagógico, es decir, los profesores. Entonces, claro, le preguntaba yo, ¿pero cuál es entonces el problema? ¿Es la formación del profesorado? Bueno,
un poco de todo, ¿no? También del profesorado, también de los gobiernos, de las leyes educativas que cambian, que tú de eso también sabes un rato. Bueno, de que se arrastran esos problemas, de que no se, de que del corto vocabulario, que es otra cosa que me llamó muchísimo la atención. Me dice, un niño tiene un vocabulario de 600 palabras. 600, no es nada. O sea, imagínate la riqueza del diccionario, o sea, no sabemos expresar, no se saben expresar porque no tienen vocabulario y porque tampoco lo tienen en la casa, ¿no? Y entonces es donde, claro, y ahí venía la otra pregunta, ¿quién tiene la culpa? Los padres también. Y dice, bueno, depende, en teoría sí, en teoría no, pero donde él hacía recaer, y ya termino, la responsabilidad era en la escuela, porque esa es la misión, corregir esos problemas que vienen del origen, ¿no? Y ir, pues eso, evitando estos desarreglos y estos desajustes de un niño que tiene un vocabulario muy alto porque en su casa se lee mucho y otro que lo tiene muy bajo, ¿no? Y esa es la misión, dice, y lo he marcado porque me interesaba, es la escuela la que está para ayudar a los niños pobres a trascender su medio cultural, esa es su misión, ¿no? Y para terminar, pues simplemente le preguntaba, ¿no le pedimos demasiado a la escuela? Que también es una pregunta que os hago a vosotros. Y dice, se le pide a la escuela mucho porque es noble. Y a las cosas nobles hay que pedirle mucho. Y él decía, a un bocadillo de mortadela le pides poco, a la paella le pides más. Entonces, el día que dejemos de pedirle a la escuela, dejaremos de creer en su nobleza. Me pareció una manera muy bonita de, bueno, de decir todo lo que queda por hacer y, bueno, no sé, centré el tema en esto de la comprensión lectora porque creo que está vinculada con la inteligencia de alguna manera y, bueno, y la anécdota del principio ya me contaréis qué opinas, pues estoy muy intrigada de verdad con el asunto de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias, Josefina. Luego te haré algunas preguntas y algunas reflexiones y, bueno, yo con Luri tengo amor y odio. Mucho lo tienen. Tengo un amor y odio, coincido con él en muchas cosas y en otras discutimos apasionadamente, dejémoslo ahí. Ana. Bueno, voy a ser un poco más breve que Josefina. No, a ver, es que también somos muy amigas y, bueno, bromeamos mucho. No me estiré mucho, ¿no? Sí. Está bien. Yo luego también retomaré un poco el tema de la inteligencia artificial, porque también quiero incluirlo en este debate. Pero bueno, cuando nos pidió Federico que trajésemos pues un reto de la educación, ¿no? Para la Agenda 2030 y demás, después de darle vueltas y tal, porque claro, nosotros tratamos cientos de temas dentro de la educación, entonces es muy difícil elegir un solo tema. Y a mí me llama mucho la atención lo que nos ha pasado en las últimas semanas, que hemos ido hilando temas casi sin darnos cuenta, y todo partió a raíz del último informe de la Fiscalía General del Estado, ¿no? Que se publicó hace como un mes, una cosa así. Entonces, este informe de la Fiscalía lo que hacía era llamar la atención sobre una creciente ola de violencia entre los jóvenes. Y entonces, bueno, una compañera y yo dijimos, vamos a tratar de entender de dónde viene esta violencia, ¿no? Y al final, bueno, pues entrevistando a fiscales y a policías, vimos que es un tema que está estrictamente ligado a las bandas juveniles. Las antiguamente llamadas bandas latinas, que ahora ya se llaman bandas juveniles violentas. Y fuimos a entrevistar a un chico que a los 16 años fue condenado por homicidio. Era un chico español, no era un chico latino, o sea, esto tumba todos los prejuicios de que son bandas latinas. No lo son, o sea, hay chicos españoles nacidos en barrios obreros de Madrid. Y este chico nos cuenta su historia, ¿no? De cómo había llegado ahí, de cómo había llegado a agredir a otro. No lo mató, eso es importante, pero bueno, el chico está condenado a 4 años, está en un centro de menores de Madrid. Y al final, la raíz de la historia es que el chico era víctima de bullying. O sea, una víctima de bullying puede acabar siendo un menor agresor. Entonces, claro, a mí esto me llamó muchísimo la atención, porque el bullying es un tema que siempre ha estado ahí, que hemos escrito mucho de bullying, pero yo nunca lo había visto desde ese prisma, o sea, desde el prisma de cómo el sistema le falla a un niño, ese niño es víctima de bullying y ese hecho destroza su vida, su futuro, ¿no? Y bueno, a raíz de esto os animo, porque de este tema que hicimos, luego hay un podcast que es en audio, con este chaval contando su historia. Y está distorsionada la voz porque no le pueden reconocer los de la banda, que eso es otro tema, lo de las bandas juveniles es un temazo. Y bueno, pero os animo a que escuchéis el podcast, luego si os digo dónde está ubicado, porque es muy interesante. Y bueno, a raíz de esto, pues por eso quería yo hablar hoy de bullying. Es decir, ¿qué pasa con el bullying, ¿no? O sea, ¿se habla lo suficiente de bullying? ¿No se habla? Entonces, uno de los principales problemas del bullying es que en España no hay datos oficiales, o sea, el ministerio no está contabilizado, o sea, no se sabe
¿Cuántos niños sufren bullying en España? Este dato no lo sabemos. Entonces, la aproximación que tenemos es el dato de la OCDE de que el 17% de los niños de 15 años en algún momento de su etapa educativa ha sufrido bullying, frente a un 23% de la media de los países, con lo cual se supone que España está por debajo de la media, lo cual es bueno, ¿no? Y bueno, hace 2 semanas, sale una investigación de bullying, que a mí también me llamó mucho la atención, porque lo que viene a analizar es de qué manera se relacionan los adolescentes, que es un poco el tema que yo quiero traer hoy aquí a colación, ¿no? La relación entre los adolescentes, o sea, qué ha pasado, qué ha cambiado, está también muy ligado con el bullying. Y bueno, lo que viene a decir este estudio básicamente es que la red de amigos y la red de enemigos es lo que lo define todo en la escuela. O sea, es decir, un niño que no tiene amigos tiene un porcentaje mucho más elevado, que es una cosa que parece una obviedad, pero si lo analizas bien, porque esto es un estudio que han conducido matemáticos, entre ellos Antonio Cabrales, que Josefina y yo le conocemos mucho, muy también bueno, le conocerás, bueno, porque es un economista muy reconocido y bueno, pues él ha conducido esta investigación sobre bullying. Y entonces lo que viene a decir es que cada amigo extra que tú tienes en el colegio disminuye un 10% la probabilidad de sufrir bullying, pero cada enemigo, y aquí está el kit de la cuestión, lo multiplica un 12%, o sea, cada enemigo extra es 12% más de probabilidad de sufrir bullying. Entonces, lo que a mí me lleva a lo que quería traer al debate, ¿no?, es esa manera que tienen los adolescentes de relacionarse, hasta qué punto los adultos, los profesores, sus padres, sus madres, saben identificar que esa persona está metido en un problema, ¿no? Porque al final el hecho de tener enemigos, el hecho de tener enemistades en tu clase es lo que más te va a perjudicar a la hora de vincularte con los demás. Y para este tema pues hablé con varios profesores de instituto, de colegio, con orientadores del servicio de orientación, y lo que te dicen es eso, que al final es muy difícil, o sea, que tú como profesor te pierdes en los códigos de los chavales de ahora. O sea, estos chavales están en redes sociales, tú te metes en su Instagram y ves que se insultan, que entre todos se insultan, y tú no sabes si eso es su forma de socializar o si a alguien le están haciendo bullying. Es imposible saberlo. O sea, es decir, nosotros ya no manejamos esos códigos. Entonces, bueno, pues a raíz de esta investigación, lo que han creado estos matemáticos, a mí me parecía muy interesante, es un modelo, o sea, ellos han creado un algoritmo que lo que hace es, a raíz de pasar un cuestionario a todos los chavales del aula, en contestar pues 40 o 50 preguntas, te hace un modelo como predictivo y te organiza a los niños en clase de manera que la inteligencia artificial, el algoritmo, lo que te hace es, de alguna manera, diseñar los grupos para que haya un nivel de convivencia óptimo. O sea, es una cosa muy artificial, muy forzada, pero que puede traer muchos beneficios. Porque a veces es eso, a veces los profes, cuando arranca el curso y quieren organizar los grupos, porque por lo menos en los públicos todos los años en secundaria se reorganiza, ¿no?, pues precisamente para evitar conflictos, ellos no siempre saben cómo hacerlo. Entonces, herramientas como esta pues te permiten decir, oye, Marianito y Menganito no pueden estar juntos, o sea, esta relación ha ido mal, estos chicos tienen que estar en grupos diferentes, pero además hemos descubierto que este niño que está siempre solo, en el cuestionario 2 o 3 niños han dicho que este niño le cae muy bien. Pues tú, de manera artificial, puedes propiciar un acercamiento entre esos niños y una amistad, o no una amistad, pero por lo menos, ¿sabes?, ya puedes manipular a los niños de manera que se creen nuevas conexiones. Entonces, a mí este tema me parece muy interesante. Quería ver qué os parece, o sea, si os parece una buena idea, si no, esto de mezclar a la gente con un algoritmo. Y bueno, luego, por último, en la tercera derivada, también relacionado con esto, ¿no?, de las relaciones entre los adolescentes, a raíz del caso de Almendralejo, que supongo que os sonará porque es algo muy reciente, que está en todos los telediarios, en todas las radios, en todos los periódicos, es estos chavales del pueblo de Extremadura que utilizaron inteligencia artificial para coger ciertas fotos de sus compañeras de clase y, de manera artificial, presentar fotografías de estas niñas desnudas. Este tema, cuando lo hicimos en el periódico, al principio todos los redactores, mis jefes, mis compañeros, culpabilizaban a los menores. Y bueno, planteamos, vamos a hacer un tema, vamos a preguntarle a los expertos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué a un menor de 12, 14, 13 años se le ocurre esta idea macabra, ¿no?, de utilizar el deepfake, que es esta tecnología para modificar cuerpos? ¿Por qué lo hace? O sea, ¿realmente son malvados los adolescentes, ¿no?
¿Qué está pasando? Y al final la conclusión, después de hablar con neurocientíficos, con filósofos y demás, la conclusión fue que estos niños son víctimas del sistema. O sea, estos niños no son niños malvados, que ahora las generaciones son peores que antes. Son niños que, en contra de lo que dicen de son nativos digitales, no, son huérfanos digitales porque han nacido en una sociedad digitalizada donde los adultos no han estado preparados para enseñarles cómo comportarse. De repente tienen una herramienta en sus manos con 10 años que no saben controlar. Sus padres no están formados para ver cómo poner límites en Facebook, en Instagram. Hay cursos del INCIBE, pero no todo el mundo los hace un porcentaje de la población muy reducido. Y al final la conclusión fue esa, ¿no? O sea, estos niños están totalmente desprotegidos, o sea, no saben lo que están haciendo, ellos creen que es un juego desnudar a sus amigas. Es un problema muy gordo. Y bueno, también es un tema pues, que se podría debatir, ¿no? O sea, hasta qué punto la inteligencia artificial, que tantos beneficios trae para la sociedad, hasta qué punto el hecho de que no esté regulada todavía en la Unión Europea, que se está regulando ahora, vamos súper tarde, pero sin embargo los niños sí que tienen a su alcance un móvil, que es una herramienta muy potente, sin prácticamente ningún control, ni por parte del Estado, ni por parte de la familia, ni por parte del colegio. Entonces, al final, esos niños están siendo víctimas de un sistema de unos adultos que no están sabiendo reaccionar a tiempo a lo rápido que avanza la tecnología. Y bueno, esa es un poco la reflexión que yo quería hacer, ¿no? Como estos 3 episodios de Fiscalía de Menores, violencia, bullying, y luego esas relaciones entre adolescentes que se nos escapan y que a veces derivan en este tipo de problemas. Esos niños, los que son mayores de 14, son imputables. O sea, no sabemos cómo se va a resolver esto, pero estos niños pueden ser condenados por un delito de distribución de pornografía infantil. Imagínate que estos niños acaban en un centro de menores. Es una auténtica barbaridad. Y son niños normales, como o sea, cualquier hijo de cualquier nieto. Son niños. Entonces, a mí esto me parece muy preocupante. Muchas gracias, Ana. Luego comentamos. Miguel Ángel. Pues nada, Federico, muchas gracias por la invitación, sobre todo por la suerte de estar con Josefina y Ana, porque tienen la virtud de aterrizar las cosas, darles vida, ponerles alma, contarnos historias reales de cosas que nos ayudan a pensar y a buscar las soluciones. Y claro, eso no todo el mundo sabe hacerlo, ¿no? Con lo cual es súper interesante los temas que habéis planteado luego para el debate, ¿no? Yo también os puedo contar una historia, pero antes de la historia voy a hacerle una sugerencia a Federico. Federico, cuando me pasaste la propuesta sobre la inteligencia artificial, la inteligencia colectiva, la inteligencia humana, me leí los papers, les di una vuelta, los volví a leer y luego ponías, ¿y esto cómo influye en la educación? Y entonces la sugerencia que te quería hacer era cómo la educación influye y desarrolla las inteligencias. Y entonces cogí una frase que tenéis en el app, que me pareció fantástica, que era todo lo que habéis sintetizado sobre inteligencia. Digo, a ver, en esta casa que le han dado tantas vueltas, ha habido tanta preparación para esto, ¿qué dicen de la inteligencia? Y entonces decís lo siguiente, y lo he copiado textualmente, es una frase, ¿eh? Dice, la inteligencia puede definirse como la capacidad del ser humano de entender o comprender. Me pareció súper interesante, ¿no? Como capacidad de comprender y entender con lo complejo que es todo esto de la vida, los problemas, las cosas y tal, ¿no? Dices, como el conocimiento en sí mismo o como la capacidad por resolver problemas, que también se relaciona con la habilidad, la destreza y la propia experiencia, por lo que la inteligencia no es solo una capacidad innata, sino que puede ejercitarse. Y dije, ya está. ¿Ya está? Entonces, o sea que lo de la inteligencia no solamente es una cosa innata que uno tiene, los genes, más listo, menos listo, sino que puede ejercitarse. Entonces, ¿y cómo se puede ejercitarse? Pues la educación. Y entonces le di una vuelta y dije, pero ¿qué educación reglada, no legrada, en esto, en lo otro, tal y cual? Digo, no, la educación. Entonces, como estamos en la casa de los filósofos, pensé, ¿y qué han dicho los filósofos sobre la educación? Y claro, si coges a Kant, con el cual también tenía muy buena relación Ortega, le dice que la educación es lo que humaniza al hombre y lo que le hace humano. O los antiguos decían que el hombre llega a ser lo que es a través de la educación. Y cuando analizas un poco todas las corrientes actuales,
ves que la educación está relacionándose mucho con el propósito, con el sentido. Ya Harvard está hablando de human flourishing, ¿no? Como el florecer del sentido humano, la OCDE, el well-being, el bienestar del ser humano, ¿no? Es decir, que se ha ampliado el concepto de educación, que en realidad recoge toda una tradición antigua, a un asunto muy interesante. O sea, a través de la educación el hombre desarrolla su proyecto vital, porque desarrolla todas sus dimensiones. Por tanto, se está recuperando mucho la idea de esa educación integral, aunque integral es una palabra tan manida, tan dicha que, oye, cuéntame qué es esto de la educación integral. Entonces ahora es donde viene la historia. Pues hace como 7 años, una fundación holandesa que trabaja mucho en todo el mundo, sobre todo en áreas de Asia y de África, y que tiene una visión muy, muy completa de cómo intervenir en el desarrollo de las personas, sobre todo a través de la educación, que se llama Porticus, nos dijo: estamos desarrollando en el mundo un nuevo concepto que es the whole child development, que es el desarrollo completo de la persona. Entonces, ¿nos podéis ayudar y colaborar con otras entidades en otros países pues para ver exactamente esto, cómo funciona y luego poderlo aplicar? Digo, bueno, pues nos parece un tema francamente interesante, ¿no? Entonces, diseñamos un proyecto que era un estudio a fondo de qué dimensiones intervenían en la educación. Y sobre todo, qué efecto tenía cuando lo aplicabas en centros de especial complejidad. Entonces seleccionamos, porque ellos quisieron voluntariamente apuntarse, los centros que veíamos más complicados, los que teníamos más a mano para este programa piloto, ahora luego hemos extendido, en la Comunidad de Madrid. Y entonces, ¿y dónde podemos encontrar estos centros y tal? Entonces descubrimos que había un programa que se había abandonado. A veces es una pena porque en las políticas educativas hacen cosas también muy buenas los políticos, pero de repente cambian y se olvidan de lo que habían empezado y no continúan el programa, y en educación necesitas unos cuantos años para ver los efectos y mejorar, ¿no? Y entonces descubrimos que había un programa por ahí perdido que se llamaba Impulsa o algo así, ¿no? Que reunía, si tú cumplías unos requisitos pues de nivel de inmigración, de problemas de absentismo, de problemas sociales, de entorno, te sometías a unas ayudas y a un apoyo. Pero eso, había una serie de centros que cumplían los requisitos, pero no se había continuado y estaban ahí. Y entonces llamamos a los centros directamente, y entonces estaban en las áreas más complejas, poco alrededor de Madrid, mucho sobre todo por el sur, que es donde a veces hay áreas más complicadas, con mucha población a veces gitana, que dificulta más las cosas, un nivel alto de absentismo, problemas de entorno social familiar muy complicado. Y entonces, después de un programa con los equipos directivos durante todo un año y de acompañamiento de mentoría con otros directores y directoras de centros en situaciones similares, pero que estaban más entrenados y conocían estos temas, fijaros, nos dimos cuenta de lo siguiente, porque les fuimos acompañando y viendo los resultados que tenían que cuando ellos dirigían a los alumnos y alumnas con una visión que contemplaba todas sus dimensiones, la dimensión corporal, la dimensión estético-artística, la dimensión cívico-social, la dimensión afectivo-emocional, la dimensión cognitiva, claro, están en un centro la cognitiva, y la dimensión ético-moral espiritual, cuando tú las tocabas todas y veías las interrelaciones de unas con otras, y eso lo aplicabas a tu modo de dirigir, porque veías a los alumnos y a las alumnas así, y tratabas de que tu profesorado en la tutoría y en la orientación contemplara esas dimensiones, resulta que empezó a producirse todo un cambio. Porque muchos problemas, como estabais comentando, no obedecían a un problema simplemente académico, sino que resulta que llegaban a casa y no tenían ninguna posibilidad de tener el mínimo sentido afectivo y emocional por unas situaciones familiares muy concretas. Y para ellos el centro era un refugio, era donde encontraban un mínimo de afecto. En otros sitios es que era en el colegio donde se alimentaban, pero así real, hoy ahora en Madrid. O sea, en casa no encontraban el mínimo de alimento, de apoyo en todo lo que es la dimensión corporal y cómo te influye, ¿no? O había unos contextos familiares en el que
te producían un absentismo y te sacaban del colegio. Y había una relación familia y escuela en el que se había creado un distanciamiento y una oposición enorme. Fijaros, os contaba una directora de un colegio de Vallecas bastante complicado que cuando estaba en el programa, y además hizo también de mentora, ¿no? Y cuando ella llegó al centro, al instituto, se encontró con que el conserje no dejaba pasar a los padres de la puerta, los dejaba en el hall, en el recibidor, porque la experiencia que tenían era que había habido algunos padres que habían cascado ahí al profesorado que ha venido a por él. Y entonces la orden que tenían era que el conserje les paraba, estaban en el hall, y entonces preguntaban por la directora o el director, salía la directora y, un poco así protegida, saludaba y más o menos a ver qué quería el padre y en qué plan venía. Y entonces la directora nos contó que se negó en absoluto y dijo, estos padres tienen una dignidad y mi obligación es recibirlos en el despacho. Y el conserje les decía, pero te vas a meter en un lío, ya verás lo que va a pasar, aquí ha pasado más de un problema grande de violencia. Y pues me da igual, o sea, yo tengo que cambiar esta dinámica de relación con la familia, de integrarla en el centro, de compartir sus objetivos, de comprenderla. Entonces nos contaba que la primera vez vino un padre enfurecido por no se sabe qué, y entonces él pensaba que le iban a tratar así, entonces le recibió en su despacho, le atendió, y empezó a cambiarla y a darle la vuelta al centro y a generar un clima. Y lo mismo nos contaba otra directora con relación al profesorado. Nos decía, claro, y la clave, como les habéis comentado, es el profesorado y cómo aborda todas las dimensiones. Entonces nos contó cómo una profesora que tenía de arte estaba de vuelta, muy quemada, muy cansada, muy desgastada por la dificultad de la mejora, por encontrarse más aislada. Y cuando este equipo directivo empezó a tratar a su propio profesorado, estimulando en ellos esa actitud, esa nueva visión de la educación, cuenta cómo se fue produciendo en ella un proceso como de reconversión, y entonces empezó a ver cómo esa actitud hacia sus alumnos y a sus alumnas, generando expectativas, hacía que de repente ellos encontraran caminos y encontraran salida a sus situaciones. Total, ¿qué es lo que nos contaban al final de todo un año de esto más otro año de mentoría en todos estos centros? Nos decían que hay que integrar a la familia, hay que contemplar todas las dimensiones, los problemas no son meramente académicos, detrás de un problema académico hay que descubrir cantidad de problemas que estás detrás, hay que tener una visión completa y es fundamental una actitud de cuidar muchísimo la capacidad de orientación, la capacidad de tutoría, la capacidad de integrar a la familia y tratar de unir a los equipos en torno a un proyecto. Entonces, y contaban su experiencia de cómo todo esto pues, había producido precisamente el abordar esas situaciones que nos estaba contando Ana y Josefina de alumnos y alumnas que en sí no tienen la culpa de lo que están. El problema es que hay un entorno que no les está educando en todas las dimensiones, que no les está formando, que no les está ayudando a ver pues, los problemas que hay detrás de todo eso, ¿no? Qué bien, pues la verdad que habéis respondido ya a las 3 preguntas, entonces, ¿qué nos hacíamos? Pero sí que para ligar, y bueno, porque no me resisto, como sabéis, amo la educación y me sería muy difícil estar en esta mesa solo como moderador y no meter cuchara y hablar un poco de reflexión de educación de lo que estáis diciendo, y ligándolo también al tema de las inteligencias. Claro, fijaros, es importante lo que habéis dicho los 3 y hay algo que creo que es común a todos y que creo que compartimos. Cuando nosotros empezamos a hablar aquí de inteligencias y con esa definición que sacábamos, claro, veíamos que, primero, que la inteligencia, que por cierto no solo es inteligencia artificial, sino las inteligencias artificiales, hay muchas más que una sola inteligencia artificial, que necesitan regulación, por supuesto, y que tenemos que ver, pero que es una realidad que ya está aquí y que esta ya es una realidad con la que tenemos que convivir y que seguramente pasará al sueño de los justos, como pasó el MySpace, que todos pensábamos que iba a ser la gran revolución y hoy ya nadie nos acordamos que es el MySpace, y cuando venga la computación cuántica, la inteligencia artificial pues nos parecerá una broma comparada con lo siguiente que nos está llegando. Detrás de todo esto, y los 3 lo habéis comentado, están las personas.
Fijaros, nosotros, y lo decía Josefina, lo de la comprensión lectora, fijaros, es una cosa importantísima, porque en la era de la inteligencia artificial, donde efectivamente nuestra capacidad de utilización del lenguaje cada vez es más reducida, porque cada vez hacemos una especialización más grande de nuestra actividad y por lo tanto ya no somos en esa visión holística que se tenía de lo que era la educación, de pronto nos convertimos en espacios más pequeños donde solamente utilizamos las mismas palabras. Si lo pensamos entre los jóvenes, que además, en eso coincido completamente con Luri, de que lo que hacemos es ir arrastrando esos problemas, lo que vemos al final es que si no somos capaces de empoderar a las personas, difícilmente vamos a ser capaces de entender que la única manera de identificar los temas de nuestro tiempo es a través de que las personas sepamos, uno, trabajar en colectividad. Es decir, tú lo decías, Miguel Ángel, al final, es decir, esa capacidad de llegar a proyecto y entender a las personas que nos relacionamos con personas, ese concepto de, oye, es que estos no son unos animales. Yo cuento una anécdota, cuando era director general de cooperación en Valencia, mi teléfono móvil lo puse en la hoja que me presentaba, ¿no? Y mi secretaria me dijo, no des el teléfono tuyo que te va a llamar todo el mundo. Y te van a dar la paliza. Y decía, bueno, primero lo pagan ellos el teléfono, por lo tanto tienen que saber el número de teléfono. Y lo segundo es que, oye, que la gente es normal. Y es verdad, la gente es normal y no me llamó nadie. Me llamaron gente para aprenderme cosas, pero no me llamó nadie a la 1 de la mañana para decirme eres un imbécil. Es decir, no, esto no pasó. De hecho, incluso me llamó un señor y me dijo, ¿quiero el director general? Digo, sí, soy yo. Dice, no, páseme con su secretario. Digo, no, hombre, no, que yo le atiendo. No, por favor, que usted está muy ocupado. Digo, que no. Entonces, quiero decirte que es importante entender que somos personas. Segundo, efectivamente, Ana lo decía, es decir, entender que esos niños... Sí que hay una parte importante, y además es un concepto que me ha gustado muchísimo, y lo ha apuntado, el de huérfanos digitales. Claro, es decir, lo importante de todo esto es esos valores, que además los tres compartimos ese concepto de valores que tenemos que dar en la educación, no solamente en la educación en la escuela, sino también en la educación en las familias y la educación en la sociedad, de esos valores de saber que cuando estás haciendo una cosa de esta, pues puede ser muy divertido, no digo que no, que será divertido, pero que claro, Eduardo Madina en la primera de las charlas que tuvimos hablando de democracia, él decía que el pacto era el momento en que mis sueños se rompían, el momento en que mis sueños se convertían en la pesadilla de otro, ¿no? Es decir, ese equilibrio que siempre hemos dicho, donde acaba mi libertad, donde empieza la tuya, es el decir, oye, pues mira, esto puede ser muy divertido, pero es que esto está afectando a otras personas. Y eso tenemos que ser nosotros capaces, como personas, como educadores, como instituciones, de poder garantizar esa capacidad para que las personas entendamos que tenemos herramientas muy poderosas a nuestra mano para hacer el bien o para hacer el mal. Y luego, por último, para no alargarme, si no yo diría muchas cosas más, pero no quiero alargarme más, por lo que decías inteligencia artificial y la anécdota que contaba Josefina, Pilar Yacer, que es una de las que ha escrito un libro, uno de los libros de inteligencia artificial y estuvo con nosotros en el primer seminario, ella dice siempre que la inteligencia artificial nunca se enamorará de un malote. Entonces, claro, siempre es verdad que esto me lleva también a esa parte de la actitud crítica, ¿no? Es decir, oye, si queremos inteligencia artificial que nos diga lo que nosotros queremos oír, con lo cual se convierte en que estamos perdiendo el espíritu crítico. Y si perdemos el espíritu crítico, perdemos la capacidad de poder seguir avanzando. Entonces, lo dejo ahí porque si no yo me enrollo y no es mi nivel. Pero sí que quiero hacer una pregunta general a los tres, porque más o menos los tres habéis hablado. Nosotros hablamos de inteligencia artificial, inteligencia humana y inteligencia colectiva. La educación es un ejercicio de inteligencia colectiva. ¿Cómo somos capaces, o incluso ligando a las tres, que los tres habéis participado, y yo con vosotros en algunos de los casos, somos capaces de entender en este país, que Miguel Ángel lo decía, de que no podemos cada 8 años, en el mejor de los casos, no solo cambiar de ley, sino cambiar de métodos, borrar lo anterior y empezar de cero? ¿Cómo podemos ser capaces? Nuestros mayores lo hicieron. Es decir, yo soy un defensor del artículo 27 de la Constitución y digo que fue el primer gran pacto que se ha dado en este país en educación. En todo lo llegamos de siglo, desde Conde Romanones hasta hoy en día, pero hoy no somos capaces de entender que la educación es ese concepto de inteligencia colectiva. Y además de fortalecimiento de la inteligencia individual y en ese caso la inteligencia artificial o las tecnologías, que no pueden disfrazar de que todas las pedagogías disruptivas tienen que ser pedagogías tecnológicas, que esto pasa mucho en el sector. Entonces, desde vuestro punto de vista, ¿cómo podemos ser capaces
desde este empoderamiento, además, por cierto, de todos los actores, no solo de los políticos, los alumnos, las alumnas, los padres, las madres, el profesorado. Siempre decimos que ningún sistema educativo es mejor que su propio profesorado, eso está claro. Ahora, que un sistema sea malo solo por el profesorado, ahí discrepo con Luri, pero bueno, tiene algo que ver de muchas otras cosas, ¿no? Pero ¿cómo somos capaces de decir, puede la inteligencia, en ese concepto que Miguel Ángel había leído, de esa capacidad para hacer efectiva la necesaria confluencia de todos los actores en la educación? ¿Es todo política? ¿Es todo práctica? ¿Es todo inteligencia? George Steiner decía que la inteligencia no lo solventa todo, igual que la cultura. Dijo, en el momento de mayor cultura en Europa, que fue en el periodo de entreguerras, nació el nazismo. Entonces, con lo cual también ojo con esa inteligencia, o como tu amigo, por muy inteligente que sea, termina sucumbiendo a otro ámbito que son las pasiones, ¿no? Que bueno, que esto sería, no llevaría a Aristóteles y tampoco sería Plano, ¿no? Pero bueno, me interesa sobre todo cómo somos capaces en el ámbito educativo. A mí me duele muchísimo esto y soy de los que defiende que nunca va a haber un pacto educativo, y ya lo hubo en el artículo 27 de la Constitución, y no va a haber otro pacto educativo en este país, esto es mi opinión, pero sí que creo que tenemos que tener la capacidad de generar esa inteligencia colectiva que nos permita generar ese concepto de educación, o ese, por lo menos, concepto básico de esa educación holística, humanística, o como decías antes también, de valores, o habías dicho lo de fortalecer el ser humano, ¿no? ¿Somos capaces de generar, somos desde la educación, los sectores educativos, seremos capaces de generar esa inteligencia colectiva para construir? Si quieres empiezo yo. O sea, yo que veo como un gran problema que pasa siempre en España, en todos los estamentos de la sociedad y en todos los departamentos y lo que sea, ¿no? Siempre la ideología. Tenemos ese problema de la ideología que divide. Entonces, primero tenemos que, como sociedad, entender que hasta que no dejemos que la ideología no rompa los consensos en educación, no vamos a avanzar. Es imposible. O sea, por mucho que los periodistas nos empeñemos en una y otra vez hablar de los temas que importan en los medios, los que están más en las fundaciones hacen sus estudios, ¿no? Da igual, luego llega un tema ideológico y se rompe todo. Entonces, yo creo que ese es un problema muy gordo que tenemos aquí. Y cuando hablamos de tema ideológico, todos sabemos a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, bueno, a mí me da mucha envidia cuando veo países del norte, ¿no? Que parece un tópico, pero bueno, pues Finlandia, Noruega, que tienen unos sistemas educativos envidiables, porque ya tienen una trayectoria democrática muy amplia y en educación pues ya han sorteado estas brechas ideológicas. Nosotros no estamos ahí. Es una pena, pero es que no estamos ahí. Vale, ¿me permitís que haga un corchete? Estoy de acuerdo contigo, y bueno, lo he vivido de la otra parte, como bien sabéis. Pero te hago una reflexión. Esta mañana, oyendo la radio, saben que ha sido las elecciones en Argentina, estaba el fenómeno, no sé si llamarle fenómeno Milei, pero no sé si es un fenómeno, pero bueno, El fenómeno inflación también, que claro, hay fenómenos de todo. Claro, entonces ese fenómeno y tal, ¿no? Entonces, claro, había una señora que le hacían una entrevista esta mañana y le decían, ¿usted va por quién? Dice, ¿usted qué quiere? Dice, no, pues quiero que haya no sé qué, que haya no sé cuánto, que haya tanto. Y iba en el autobús, ¿no? Milei decía que iba a quitar el subsidio a los autobuses y demás y tal. Y dice, bueno, pero dice, claro, y este autobús que me permite venir a votar. Y dice, ¿usted quién va a votar? Dice, a Milei. Dice, pero sabe que va a quitar el subsidio. Dice, bueno, da igual, pero yo también lo voy a votar, ¿no? Y con lo cual, es verdad que la ideología, y esto me lo habéis oído decir varias veces, es un factor importante porque en definitiva vivimos en una democracia representativa, pero que también depende de nosotros como ciudadanos ese empoderamiento para que seamos capaces de no votar incluso contra nuestros propios intereses, aunque bueno, estamos actuando en contra de nuestros propios intereses, y el ejemplo es el cambio climático, cómo estamos actuando para la devastación del planeta, que es nuestro ecosistema de vida, pero esto sería como otro ámbito, pero sí que tenemos que buscar también esa capacidad de empoderamiento. Hoy la educación, desde mi punto de vista, y lo he vivido en mi etapa del Ministerio de Educación, es un arma arrojadiza, que además genera votos, en un lado y en el otro, ¿vale? No nos vamos a engañar, en un lado y en un voto. Pero claro, los votos los otorgamos los ciudadanos, con lo cual en ese concepto de inteligencia, por eso nos interesa también a nosotros mucho la del persona, de saber que, oye, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos esa educación que decía Miguel Ángel, holística, global, o del concepto de fortalecer el ser humano, que esa me pareció mucho, o seguimos entendiendo que esto va a ser una disputa
y nos conformamos con que esto va a ser una disputa de políticos ideológicos o de ideologías en los distintos ámbitos. No lo sé, yo es una reflexión que me hago. Bueno, es que me hablaste de las elecciones y no lo puedo evitar. Aparte que fui a votar también, o sea, voto en España como española y voto en Argentina como argentina. O sea, me toca, por suerte tengo la bendición de poder votar en los dos sitios. No, una referencia que no tiene nada que ver con nada, pero esto que decías de que votamos en contra de, a mí también me sorprende, bueno, sabes que no pensamos igual, pero eso enriquece. A mí también me sorprende que un ministro de Economía haya ganado con un 140% de inflación. O sea, mis padres son argentinos y no pueden ir al supermercado a comprar un filete de carne en Argentina porque no se lo pueden permitir, porque el ministro de Economía que ha ganado las elecciones y que es el que más alto porcentaje ha sacado, tiene los precios por las nubes, reconocido por el propio presidente actual, que es Alberto Fernández. Entonces, claro, tú dices lo de los subsidios, sí, pero es que el argentino está votando en contra sí, se está pegando un tiro en el pie, si me apuras. Y luego ya no entro en España, porque también, depende de cómo lo veas, también estás votando en contra de tu... Bueno, no quiero entrar ahí porque si no... pero lo que voy con lo de la educación... estoy de acuerdo contigo, es un arma arrojadiza, sin duda. Y tú decías, yo lo que pasa es y ahí discrepo también, o igual me lo explicas, yo lo de inteligencia colectiva no sé muy bien qué es. O sea, yo soy más de pensar, quizá porque sabes cómo pienso, que es una inteligencia individual de las personas, ¿no? Y que esa inteligencia individual va siendo una suma que va generando una inteligencia total, ¿no? Pero esto de la inteligencia colectiva, de hecho, cuando lo pensaba y venía, ¿no? Y le daba vueltas al tema, como te comentaba, me cuesta un poco entenderlo, esto de la inteligencia colectiva, ¿qué es? O sea, lo que sí sé es eso, que quizá hay que potenciar la inteligencia de cada uno. Para eso está eso, el profesor y el gobierno, el Estado tiene un papel fundamental y acá no se ha sabido llevar a cabo, ¿no? Es lo que decías tú, lo que decía Ana, la ideología lo ha copado todo de un lado y de otro. Es un arma arrojadiza, lo es. Que no va a haber pacto educativo, pues empiezo a coincidir contigo que no lo va a haber, que es muy complicado. Y luego, otra cosa que decías antes, lo complicado que es hacer que las cosas perduren en el tiempo. Y es verdad, incluso cuando lo hacen bien, no se perduran. Me acuerdo de una conversación con, no sé si era este secretario de Estado o el anterior, si era Tiana, que le tengo muchísimo cariño, aunque él no discrepáramos en muchas cosas, o el actual, que es Bar, que me decían, no sé cuál de los dos era, pero bueno, que había un conflicto con la ley y me decían, no, pero si los profesores están de acuerdo con la ley, a los profesores les encanta y aparte ellos mismos vienen y acá han participado en la redacción de la ley y claro, luego vas y hablas con ellos y te dicen que no entienden nada, que los están volviendo locos, que les cambian la metodología permanentemente. Entonces, claro, ¿cómo podés también transmitir un conocimiento si ni tú mismo estás entendiendo lo que estás enseñando? O sea, y ahí donde se le viene la responsabilidad del URI, que le echaba la culpa, entre comillas, a los profesores, también viene el papel encomiable de los profesores, que les viene encima una ley y luego otra, y tienen que ir adaptándolo y no saben qué hacer, y se saturan también y tienen un ambiente de violencia, de bullying, de acoso que sufre el propio profesor, que no solo es entre alumnos, ¿no? No sé, es todo un conflicto tremendo. Yo creo que no hay acuerdo en ningún lado. Entonces, al final, y mientras siga primando, yo sé que suena a lugar común, pero es así, mientras siga primando el interés del político de turno en imponer su ideología, pues va a seguir pasando lo mismo. Y lo digo por este gobierno que en fin, he criticado muchísimo la ley CELA, muchísimo, y lo sabéis, pero también el PP, cuando estaba peleando las elecciones, se encargaban de llamarte y decirte, sí, vamos a hacer esto y lo otro, y se encargaban perfectamente de decirte lo que había que poner y lo que no. Al final van a utilizar su puesto y su silla para conseguir sus objetivos, y luego la educación, pues sí. Pero bueno, también me fui por las ramas para variar. Pues, Federico, decías que cómo podemos entre todos avanzar y crear ese clima, desarrollar esa inteligencia colectiva que sume, que construya. Fíjate, hay una palabra, hay una cuestión que cuando me he leído los 3 papers, que es común a los 3, y es como la salida de cada uno de ellos o la que los armoniza, o me ha parecido a mí, que es el para qué, en todos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Inteligencia artificial, ¿para qué? Inteligencia, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces me ha hecho un poco pensar, ¿no? Y entonces, y pensaba, claro, esto es lo que están tratando, es de no confundir los medios con los fines.
o preservar los fines, el sentido, ¿no? Es decir, lo que es un medio y no lo puedas utilizar como un fin, porque es que no me va a dar de sí, me va a producir un vacío total, que es lo que pasa a veces cuando la tecnología se convierte en un fin. Es un medio fantástico, maravilloso, pero me va a empobrecer y me va a distorsionar todo lo que es la propia visión enriquecedora del hombre y la mujer y la sociedad, ¿no? Entonces, eso es como una visión común a los 3 papers, pero que es muy clarificadora, es muy básico, pero a mí por lo menos me aclara mucho. No confundir los medios con los fines, estar distinguiendo siempre lo instrumental de lo sustantivo, de lo que tiene un fin. Y entonces, claro, lo que no puedes es renunciar a construir un para qué, un sentido de la vida, porque precisamente la educación es lo que te permite desarrollar tu proyecto de vida como ser social, porque somos un ser social y por lo tanto va unido a la sociedad que tú a la vez te influye y tú fomentas y creas. Por eso la inteligencia colectiva es continua, porque estás pensando asumiendo y viviendo en una determinada cultura que te forma y tú formas, que te crea, es que es indisociable. O sea, cuando uno lo ve y lo analiza, dice, no existe un ser aislado, eso no existe. ¿No? O sea, porque no estamos hechos así. O sea, en nuestra entidad, el sentido social y colectivo está absolutamente enraizado, lo cual no significa que no tengamos nuestra propia libertad y responsabilidad personal, ¿no? Entonces, claro, dices, ¿cómo podemos crearlo? Pues yo creo que tenemos que seguir aspirando a unos valores compartidos y hay que redescubrirlos y están ahí. Y de hecho, muchas veces las sociedades occidentales y ahora en Europa hay un resurgir de todo el tema de active citizenship, que es la ciudadanía activa, no solamente teórica, sino con compromiso. Y es un despertar, y nosotros hemos participado en algún proyecto con varios gobiernos de varios países, una preocupación de pensamiento crítico, sentido democrático, responsabilidad compartida, sentido social, compromiso cívico, porque genera, y eso es un marco común, que no es ideológico en el sentido de partidista, porque es encontrar el marco común. Tú a través de eso puedes llegar a través de muchas diversas opciones políticas, pero eso ya te crea un marco a fortalecer y compartirlo y a universalizarlo lo más posible, porque al final son sociedades que generan pues, un desarrollo humano en todas sus dimensiones, y eso ya te ayuda, ¿no? Y eso nos ayudaría. Y luego hay otra cosa que nos ayudaría, que es, lo habéis comentado aquí, Ana, y también Josefina, ¿no? Que es quitar el aspecto como, entre comillas, partidista o instrumentalizar las cosas, ¿no? Y buscando esos fines. Y eso nos ayuda a tratar de tener datos, tratar de tener evidencias, dentro de la que educación no es simplemente pura evidencia, hay muchos factores no fáciles de medir, pero tenemos suficientes capacidades ahora, a través de muy diversas disciplinas, cuando enfocamos un problema interdisciplinar y entramos sociólogos, educadores, economistas, lo que nos has comentado de ese informe, que de una manera interdisciplinar analizan un problema y te dicen, oye, aquí como te pongas, pues estos datos están aquí y no puede ser simplista y el problema no lo tiene simplemente este niño porque de repente se le ha ido la olla. ¿Por qué se le ha ido? Pues porque qué entorno tiene, qué otros problemas han favorecido que tenga esta situación. Y entran la gente también desde sanidad y tienes los temas de salud mental, que no hemos entrado a ellos, pero AUPA Athletic, ¿no? Lo que hay ahí, entonces, y que interrelacionan con muchos otros. Entonces al final te dicen, hombre, ¿por qué no hacemos contribuimos a unas políticas sociales o socioeducativas, metiendo también a los ayuntamientos con el conocimiento real que tienen de lo local, en el que, buscando unas directrices que mejoran las cosas, pues tienen una armonía y no somos simplistas y nos faltan datos. Entonces, yo con esto acabaría, pero a mí me preocupa, por ejemplo, que en este país se estén retrasando las evaluaciones diagnósticas y censales. Estemos todos esperando a diciembre a ver qué nos dice PISA, que siempre es limitado, que es a los 15 años, una cosa que ha pasado hace 2 años que la han procesado y nos viene de fuera, fenomenal, porque nos da una herramienta estándar y comparativa, pero es que no tenemos, porque está en la ley y es fantástico como se ha definido, pero no se aplica. Parece que se ha hecho un piloto, pero tampoco sabemos el resultado del piloto y va pasando el tiempo y no hay, es que no tenemos datos, y entonces, claro, pues nos cuesta ver y relacionar
problemas que están detrás de eso, porque además se pasan unos cuestiones de contexto muy interesantes que nos ayudan a ver pues, qué piensa el profesorado, qué piensan los equipos directivos, el entorno que rodea a los centros, y estamos ciegos, bastante ciegos. Es importantísimo porque además últimamente estamos siendo protagonistas de esas ocurrencias del momento y no basándonos en evidencia, no solo en educación, sino en otros ámbitos donde los hechos son opinables y las opiniones se convierten en leyes, ¿no? Es decir, hay cosas que el sol sale por el este y se pone por el oeste, y aunque votemos en democracia que va a salir por el oeste, no va a pasar. Es decir, la democracia no es la solución de todo, sino que hay una serie de evidencia científica que, por cierto, el concepto de la Ilustración nació de ese concepto de la razón, del pensamiento, de la construcción. Cuando hablamos de nosotros de inteligencia colectiva, estamos hablando de esa construcción de esa sociedad, que no es, Daniel Eraniti lo dice en un artículo, por cierto, la semana que viene tendremos aquí a Daniel Eraniti presentando su último libro, no es ese, él decía en un artículo que no podemos pasar del egoísmo individual a la estupidez colectiva, ¿no? Que hay un tránsito en los que tenemos que construir sociedad y que las sociedades las construimos a través de las inteligencias, no solamente de la suma, sino de esos valores que, por cierto, hemos perdido. Antes los valores de derechos humanos era como, digamos, el frontispicio sobre todos los que nos valíamos. Hay un libro muy interesante de Ignatieff, que se llama Valores cotidianos, que le hace un análisis de los valores que se producen en comunidades más reducidas, ¿no? Entonces está en Harlem, está en las favelas, está en Myanmar, está en Fukuyama cuando se produce el desastre nuclear, está en Sudáfrica y en 2 otros sitios más, y lo que hace un análisis es decir, oye, aquellos valores que vivimos en cercanía son valores comunes, son valores de tribu, por llamarlo así. Pero claro, cuando esto se hace más grande y viene la globalización, esos valores se han roto. Y como se han valores esos rotos, claro, dices, ostras, estos valores, ¿qué pasan ahora? Es decir, hablándolo con Adela Cortina, claro, estamos entre los valores cotidianos de la tribu y los valores universales del cosmopolitismo que defiende Adela o de los derechos humanos, ¿vale? Y entre esa entremedia hay algo que se ha roto y se ha perdido. Y entonces ya pues entramos en unas discusiones que rompe ese concepto de ciudadanía global, que es el que yo defiendo por los temas de Agenda 2030 y durante muchos años el concepto de ciudadanía global, que tiene que ver valores, que tiene que ver con el empoderamiento, sin duda alguna, de los ciudadanos y de esa inteligencia y esa libertad individual. Y por supuesto las tecnologías están, han venido, se quedan y son para utilizarlas, no para no estar subsumidos o convertirnos en esos huérfanos digitales que decía Ana. Lo dejamos aquí y si tienen alguna pregunta, tienen disposición para hacerle cualquier pregunta a los ponentes y si no haremos una última reflexión. Adelante. ¿Cómo mejoraría la educación si no estuviera las competencias en la comunidad? Pues el problema es que tenemos tal diversidad regional, 17, en los datos, en todos, desde escolarización infantil hasta titulación, hasta abandono educativo, o sea, en todos los indicadores no hay una comunidad igual a otra. Entonces, el problema es que o aplicas políticas que estén muy pegadas a la realidad socioeducativa, económica de esa comunidad y además desde una perspectiva longitudinal de dónde estaban y a dónde vienen, o no aciertas de cara a una mejora. Recuerdo que hace unos años estábamos haciendo un estudio de abandono educativo en España y montamos siempre un seminario de gente que sabe de estas cosas pues para aprender de ellos y a ver cómo lo enfocábamos. Y entonces vino un profesor de sociología de la Universidad de Zaragoza, Mari Clos, y entonces me dijo, mira, te voy a poner una cosa que te va a aclarar. Y entonces puso en la pantalla el mapa de analfabetismo de comienzo del siglo XX. Y a continuación superpuso, en esos momentos, era hace unos años, con un abandono muchísimo mayor que ahora, el de abandono. Y dijo, las cosas no surgen de repente. Aquí hay un lastre histórico, cultural, económico, familiar, de situación,
que tiene unas raíces pues muy potentes, y entonces, claro, veías una zona de Extremadura. Extremadura ha mejorado muchísimo, ¿eh? Yo estuve en Badajoz presentando los indicadores allí, y entonces yo les decía, hay que hacer justicia a Extremadura porque en un estudio lineal es la que más ha reducido el abandono y sobre todo los famosos ninis, ¿no? Les daba un par de pautas que vieran cómo hay que ver las cosas en proceso. Pero la manera de mejorarlo, necesariamente, yo les decía, hoy por hoy, con esa diversidad regional, tiene que ser a través de políticas muy pegadas al propio terreno, con implicación de todas las administraciones, empezando por los ayuntamientos, que son los que muchas veces conocen qué pasa con la población, dónde la tienen, qué ocurre con esa gente joven que tienen ellos alrededor del ayuntamiento en un pueblo. Recuerdo zonas de Valencia, un proyecto precioso que está haciendo el Instituto de la Juventud de Valencia, que precisamente se apoya en los ayuntamientos de las grandes poblaciones, que ha habido un nivel de inmigración muy fuerte y que son los que saben toda la población que está fuera del sistema. Pues cómo los creas una segunda oportunidad, cómo los vinculas, cómo les generas expectativas, qué situaciones familiares tienen. O lo abordas así o no llegas realmente a avanzar en las políticas. O sea, ¿qué influencia tiene la educación, la Iglesia Católica en todo eso? Crucial. es un actor más con su responsabilidad que siempre ha tenido en la educación. Lo importante es que todos los actores se impliquen. O sea, lo que es clave es que todo el mundo arrime el hombro dentro de lo que es la inteligencia colectiva, que todos los actores aporten lo que tienen que aportar. Quería yo hacer un pequeño comentario sobre eso que acaba de comentar de la Iglesia, de la religión o la Iglesia Católica. A mí lo que me resulta curioso de esto que comentas es que hay comunidades autónomas que solamente van en una dirección, ¿vale? Que es hacia adelante. País Vasco, por ejemplo. O sea, País Vasco es una de las regiones donde mejores resultados educativos hay, en muchos sentidos, y no hay ese choque ideológico constante que hay en otras comunidades autónomas. La Comunidad Valenciana, que Federico y yo somos de Elche, conocemos, está un partido político gobernando, hay muchísimas mejoras, eso se rompe y otra vez hacia atrás. Esto pasa en muchas comunidades, que en función del signo político que gobierne, se avanza o se vuelve atrás. Sin embargo, hay otras autonomías que, por algún motivo, tienen claro que la educación es una prioridad, que no se vapulea tanto. Entonces, eso a mí me genera, de verdad, muchísimo desconcierto. O sea, ¿por qué pasa esto? ¿No? Y no sé, pero es la solución. Pues evidentemente un modelo centralista yo nunca lo defendería, pero el modelo tal y como está ahora tampoco está funcionando bien. Entonces, supongo que... no sé. Si me dejáis, y disculpadme ahora, me quito el gorro de moderador y de director del laboratorio y me pongo como pedagogo. Fíjese, hay 4 modelos educativos, es decir, el modelo español, que es un modelo raro, que es híbrido, que no llega a ser un Estado federal con comunidades autónomas, con una descentralización que se hizo en las comunidades autónomas, pero que no se ha terminado ni con la segunda ni con la tercera, que eso me refería al final de esa descentralización, que es un poco por lo que dice Miguel Ángel. El modelo francés, que sí que es centralista y demás y tal. El modelo inglés, que es donde los LEA, que son los ayuntamientos donde juegan. O el modelo alemán, es decir, no podemos decir que en Alemania tiene una mala educación. En Alemania incluso hay LAN que tienen leyes distintas. Dentro de la propia Alemania no hay una sola ley como tenemos aquí, sino que hay 2, 3 leyes y Westfalia no tiene la misma ley que Bonn, ¿no? Y está funcionando. Claro, en España, como decía Ana, es decir, ese modelo, ¿verdad?, que también con un concepto de la educación religiosa, la educación católica, que ha tenido una preponderancia en los años de la dictadura, el tardofranquismo y el inicio de la democracia, que no viene al caso ahora. Pero claro, cuando se hace esa descentralización, por cierto, Madrid fue la última comunidad donde se hizo la descentralización, a las comunidades autónomas nos han faltado la segunda descentralización, a los ayuntamientos, y la tercera descentralización, no, la cuarta, que sería a las entidades, a los propios centros educativos. Los ayuntamientos tienen mucha información, pero los propios centros educativos son los que más educación, los que más fuerza tienen para saber qué medidas tienen. Fíjense, un ejemplo en Elche, en Los Palmerales, un centro marginal, se hizo un proyecto educativo en ese barrio, en el Colegio Miguel Hernández, donde se cogió, tenía un fracaso escolar del 80%, sin exagerarles, y lo que se hizo fue coger a un grupo de gente que quiso estar ahí en ese centro durante 5 años.
No podían moverse durante esos 5 años y se les garantizaba que durante 5 años iban a trabajar en ese centro educativo. Pasó de un 80% de fracaso escolar o de abandono escolar temprano. Gabilondo siempre dice que no que se puede hablar de fracaso, que los chicos no fracasan, sino que fracasa el sistema, de abandono escolar temprano a estar por debajo de la media de España. ¿Por qué? Porque había un proyecto estable, que esto también lo hemos hablado. La educación necesita mucha estabilidad y mucha cercanía con los centros. Por eso yo abogo porque se tiene que producir esa segunda descentralización en las comunidades autónomas y una cuarta descentralización para darle más poder y autonomía a los centros educativos, que esto es muy complicado también de gestionar porque una cosa es controlar 17 comunidades autónomas, otra controlar 8.800 municipios y otra controlar 58.000 o 70.000 centros educativos, que cuesta más. Y por último, una misma ley, y en esa misma ley tenemos Asturias, que está en un abandono escolar temprano del 6%, la última vez que yo lo vi, y Baleares, que está rondando en algunos momentos, mientras Asturias estaba en el 12%, Baleares estaba en el 38%. La misma ley educativa, el mismo territorio. Es decir, ¿es problema de la ley? No, es problema del sistema, es problema de muchas otras cosas que tienen que ver. En conclusión, yo soy partidario de que tenemos que bajar más, como decía Miguel Ángel, a esa educación de terreno, porque son donde tiene que ser. Y luego, sin duda alguna, mira, por ejemplo, Ángel Gabilondo inventó la cooperación, los programas de cooperación territorial, que fue una idea inteligente que dijo, ¿qué manera yo desde el Estado puedo influir? En ese caso, si no recuerdo mal, eran 500 millones de euros. Esos 500 millones se dividían en 10 programas, el PROA, el Profundiza, bibliotecas escolares, y cada comunidad autónoma y decía, oye, pues yo quiero avanzar en el PROA. Y decía, pues yo hago esto, el Estado me paga el 50% y yo pago el 50%. La Extremadura, que ha sido un ejemplo de avance brutal. En los informes de los avances en educación en España, por el dato que decía Miguel Ángel, en el 1970 en este país solamente se graduaba el 3% de la población. De cada 100 personas que entraban en la universidad solo graduaban 3. En ese momento en Finlandia estaban en 40. Claro, dice luego, ¿cuáles son las diferencias esas que vemos? Bueno, pues decía, claro, Extremadura apostó muchísimo por la educación digital. Y claro, hoy es la gran foco, el gran hub de la educación digital. Y supieron hacerlo muy bien, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que hay que bajar esa pelota a los territorios, fortalecer al profesorado. Esta es una de las discusiones que tenía en el Ministerio de Cultura con un alto cargo, que decía, oye, si estamos hablando de la digitalización de las aulas, no podemos decirle al profesorado se tiene que llevar el ordenador de su casa. Decimos, tú tienes que trabajar en digital, pero el ordenador lo pones tú de tu casa, en tu tiempo libre. Es decir, la educación en este país ha funcionado mucho por el voluntarismo pedagógico, de algunos profesores, de muchos profesores, de alumnos, de directores, de secretarios de Estado, de ministros y ministras, pero siempre del voluntarismo, no del sistema que tiene que favorecer todo este ámbito. Pues lo dejamos aquí. Bueno, perdón, voy a dar una pregunta y con esta terminamos. Bien, voy a ser primero. Se ha hablado de la inteligencia artificial aplicada a la educación. Muy bien. Pero yo me quiero remontar a los matices antropológicos que dio Ortega en aquel Homo sapiens sapiens, y cuando se parió al mundo encontró una circunstancialidad adversa. Esta circunstancialidad adversa la tuvo que superar el Homo sapiens sapiens mediante la técnica, inventó la técnica. Entonces yo pienso, si extrapolamos aquella situación del Homo sapiens sapiens a la actual, nos encontramos con otra adversidad, por lo menos para los que tenemos cana, es un problema de la biotecnología y la educación digital. Y entonces yo me pregunto si la inteligencia artificial puede también poner de manifiesto, por ejemplo, el debate sobre Freud. Cajal no creyó nunca en Freud, en el psicoanálisis. Le hizo ver a Ortega que en el cerebro había algo más. Y efectivamente aquello dio lugar a que apareciera el psicoanálisis. Otro debate muy importante es sobre la neurona, cuando hubo un problema entre Cajal y el otro del premio Nobel, que no recuerdo ahora cómo fuera, que hubo un gran debate sobre desde el punto de vista
de la estimulación de aquellas emociones de vivencia que había en la neurona. Golgi. Entonces, en aquel debate entre Golgi y Cajal, ¿puede la inteligencia artificial poner de manifiesto y enterarnos a lo sumo en lo que pasó en aquel estímulo de la neurona que dio lugar al debate entre Golgi y Cajal? Complejo. Sí, ¿Al revés? No, la verdad es que la ciencia es una maravilla lo que ha influido, ¿no? El otro día me tocó acompañar a un familiar mayor a la consulta sobre el tema de un inicio de demencia. Él todavía consciente y la verdad es que tenemos unos equipos médicos increíbles, ¿no? Y fuimos ahí al hospital este grande que está enfrente o sea, el hospital universitario grande, el de la Complutense, y fue increíble, ¿no? Porque hicieron todo tipo de pruebas y ya era la prueba final y entonces ahí en una pantalla aparecía perfectamente el cerebro, el corte del cerebral, la zona izquierda, la zona derecha, y cómo habían diagnosticado y visto la situación en la que encontraba, contándoselo a él, ¿no? Con el tema del tipo de neuronas que estaban afectadas, las del lado derecho que eran más la memoria, pero las otras que podían tener demencias más complicadas era solo una cosa inicial, la pauta que le daban de ejercicios. Es decir, yo creo que la técnica, y en ese sentido todos los avances que ha habido neurológicos y de estudios del cerebro al servicio del desarrollo de la persona y de su bienestar y de las posibilidades que él tiene en los años que él tenga de vida, ¿no? Y las pautas que le da la medicina gracias a esa técnica y a ese estudio cerebral que te puede precisar bastante el diagnóstico dentro de la difícil solución que tiene de los temas de Alzheimer y demencia, lo digo por poner un ejemplo, ¿no? Pues yo creo que es un avance enorme, ¿no? O sea, y en eso realmente la sociedad pues ha avanzado muchísimo, ¿no? Porque, bueno, pues ya es un problema de aceptarlo, verlo, el calendario a veces te lleva a ese tipo de situaciones ya de vida, lo aceptas, pero es increíble, meter una cosa ciega, pues te da mucha tranquilidad y mucho sosiego. Yo cuando salíamos pues lo contrastábamos y tal, y pues oye, pues esto es lo que hay, vamos a hacer esto, lo otro, tal y cual. Y eso es gracias precisamente a todo el avance de la medicina y de la neurociencia en el estudio y en la relación que tiene con algo que antes era tremendamente opaco, ¿no? Sí. El debate entre Cajal y Ortega, mucho le convenció Ortega a Cajal de lo que había algo más en las relaciones entre las neuronas, era lo que ha sido llamada la conciencia. Ese es el problema. Por supuesto. O sea, Pues, que no todo lo explica un sistema químico, eso está claro. La autoconciencia pues, te hace reflexionar sobre eso y tomar consecuencias y actitudes, de aceptarlo y de ver qué haces luego en la vida, que esa es la autoconciencia. El otro te da esos datos, mira, a las neuronas de las células le pasa esto, pero lo otro, tu reacción ante eso, tu conciencia ante eso y tu vida ante eso, esa eres tú, y es lo que decía Ortega, que eso no te lo da puramente la ciencia, ¿no? Fíjate, con eso terminamos. En el libro de Harari, Homo Deus, él habla del ser biónico y habla de la natología y habla del transhumanismo y habla de eso, de cómo las tecnologías nos van a hacer cambiar, incluso de tener robots en la sangre y demás, ¿no? Entonces habla de todos estos avances tecnológicos y concluye con una frase diciendo, bueno, esto es al avance, esto es la tecnología, esto es al transhumanismo, pero no olviden que las personas siguen siendo irregulares, impredecibles y que son humanos y que por lo tanto tiene esa parte de conciencia que a veces pues, hacen eso, lo que decíamos antes, votar en contra de sus propios intereses o hacer grandes cosas como hacemos en la humanidad de generar pensamiento. Muchísimas gracias. La semana que viene tendremos la presentación del libro de Daniel Innerarity. Gracias. Gracias.